Su obra ha sido traducida al inglés y al italiano. Sandra, Javier, Pietro, muchísimas, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo, sin más, les dejo a ustedes las riendas, Sandra, de esta conversación y les agradezco mucho, les mando un abrazo. Muchísimas gracias, Daniel. Al contrario, gracias a ti por esta generosa presentación. Gracias a Pilar Romero por todas las gestiones que hizo, estupendas, para que pudiéramos reunirnos hoy aquí los tres. Y bienvenidas y bienvenidos a quienes nos están escuchando. Como se podrán imaginar, yo lo que puedo decir es que es un enorme, enorme honor, un enorme privilegio acompañar en esta mesa las reflexiones de dos hombres excepcionales, tan excepcionales y tan comprometidos con la paz, con la verdad y con la justicia, como Javier Sicilia y Pietro Ameglio. Me toca agradecer, y lo hago de todo corazón, por supuesto, a la Universidad de Guanajuato por esta oportunidad. Gracias también a la UNAM, nuestra generosísima alma mater, y con una felicitación especial a nuestro rector, el doctor Enrique Graue, por el reconocimiento merecido que recibe en esta ocasión. Gracias, por supuesto, a mi coordinación, la Coordinación para la Igualdad de Género, y a su titular, la doctora Tamara Martínez Ruiz, y a la cátedra Nelson Mandela, encabezada por nuestro muy querido amigo Jacobo Dayan. Por supuesto, al doctor Volpi, de quien depende la Coordinación de Difusión Cultural, y por supuesto la Cátedra Nelson Mandela. Pero gracias, gracias, gracias de verdad, sobre todo a los queridos Javier y Pietro, por aceptar compartir con todas y con todos nosotros sus palabras, sus reflexiones, su sensibilidad. Y yo quiero empezar con un disparador. Voy a hablar muy poquito porque lo que queremos es escucharlos a ustedes realmente. Pero voy a disparar la primera pregunta con una frase que es casi ya un lugar común, pero no por común deja de seguir cuestionándonos y provocándonos. Es esa tan repetida frase de un hombre al que ustedes, los dos, admiran, que consideran también su maestro, que es Gandhi, por supuesto. Y la frase tan repetida es: no hay camino hacia la paz es el camino. Una frase que hemos escuchado, hemos leído y que sin embargo nos interpela de manera permanente. Y a mí me gustaría empezar con esto para hacer una pregunta que me parece fundacional para cualquier tipo de reflexión que podamos hacer sobre el tema de cultura de paz. Y es: ¿qué entendemos hoy por paz cuando hablamos? ¿De qué hablamos hoy cuando hablamos de paz? Si les parece bien ese punto de partida, le daría en primer término la palabra a Pietro Ameglio, para después pasar al diálogo con Javier. Así que, Pietro, tienes tú la palabra. Gracias. Bueno, pues muy, muy feliz de este momento, muy agradecido a la Universidad de Guanajuato, a la a la UNAM. Y tiene que ver un poco este momento con el sentido del humor de Dios, como decía un gran maestro, el padre Donald Hessler, alguien que tuvimos el privilegio de compartir con Javier, porque yo miraba y digo, creo que es la primera vez que tenemos un diálogo así público en este estilo. Y Javier, para mí, yo lo he dicho más de una vez, es un hermano de la vida en la no violencia. Con él nos iniciamos, él nos abrió las puertas de la UAM, de la cultura gandiana, y la lucha del Casino de la Selva y del Movimiento por la Paz nos unió en cosas profundas en la vida, y lo más valioso, pues, es la unión entre nuestras familias, en el afecto personal de nuestras parejas, etcétera, porque es una unión de toda la vida. Entonces, ¿por qué no lo hicimos antes? Me preguntaba yo, nunca lo hemos hecho. Porque con él hemos estado en reuniones interminables
íntimas de discusiones de la revista Ixtus, del Casino, del Movimiento por la Paz, casi todos los días durante 2 años. Nos estuvimos viendo, discutiendo, peleando, queriéndonos, sumando, o sea, todo lo que se imaginen. Y antes todavía con el tema de Gandhi, la no violencia, grupos de meditación, y nunca habíamos tenido un espacio así. Y Sandra es interesante, para mí es estas cosas así, los pequeños signos de la vida, porque con Sandra incluso casi acabamos un libro de más de 500 páginas junto con otra gran amiga que es Tania Ramírez, otra gran constructora de paz. Ella no dijo, pero ella fue vicerrectora del claustro de Sor Juana de la universidad y fue mi jefa un buen tiempo y construimos proyectos, incluso un seminario que tuvimos juntos. Entonces, es curioso porque es algo muy natural este espacio, pero no sé por qué no se había dado en un tema tan importante como tiene que ver la paz, ¿no? La idea, lógicamente, es un diálogo, entonces no es extenderse de más, pero poder profundizar, ¿no? Y tu pregunta así detonadora, provocadora, es importante y nos permite ir bajando temas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la frase, por ejemplo, de Gandhi que tocas de inicio, no hay camino para la paz es el camino. Un gran amigo común con Javier, que se llama Phil McManus, un gran activista social de décadas de Estados Unidos, una vez me escribió una carta hace unos pocos años. Me dijo, no se sabe si es de Gandhi esa frase. Tú la tienes en algún libro y busqué durante semanas y no la encontré. Pero te reirías, ahora no lo pueden ver, pero la tengo en un póster aquí en en mi estudio. Porque es una frase que coloca uno de los temas creo que más importantes de reflexionar juntos en esta charla, que es la relación entre el fin y los medios. Al rato podemos ahondar, me parece importante en ciertas características, ¿no? Pero para mí, si me preguntaras 3 o 4 puntos esenciales en tu vida en temas de paz o no violencia, uno, yo diría, los medios deben ser tan puros como el fin. O sea, esta frase completamente opuesta a la cultura en que vivimos de que el fin justifica los medios. Para mí es un parteaguas en la vida. Cuando yo medité, profundicé en esa frase, mi vida cambió y desde las cosas que más me cuestan en la vida. Y es la frase opuesta a cómo se rige el orden social, la política, etcétera. Es una frase que cambia la sociedad y a las personas. Gandhi decía, de una semilla podrida no puede nacer un buen árbol. Y entonces, si los medios se ponen en función del fin y son contradictorios ética, moralmente con el fin, entonces es un atajo que en realidad no ayuda a construir paz de fondo, duradera. Puede ayudar en una coyuntura, pero a mediano y largo plazo se revierte en contra. Y entonces esa frase me parece muy oportuna para empezar el diálogo. No sabía que la ibas a usar de inicio y creo que es buenísima porque esa da para hablar horas y es de esas frases que cambian la vida de las personas y del orden social si se aplicara. Y para mí, igual que el tema del amor al enemigo del Evangelio, son las frases más difíciles que he encontrado en la vida, ¿no? Y es una lucha hasta el día que pasemos a otra vida. Ahora, el tema de paz, como lo provocaste de inicio, yo lo que voy a hablar, que es sencillo, es pequeño, pero es todo real. A mí, las últimas décadas y cosas, me importa mucho hablar de cosas reales, o sea, que he visto de otros, que he vivido y que he reflexionado en forma real. No me gusta hablar de cosas abstractas, muy metafísicas. Entonces, lo que voy a compartir es fruto de una pequeña experiencia, vista con otros de uno mismo, y mucha de esa experiencia también está ligada a Javier, lógicamente, y a los familiares de víctimas en este país, que sería la etapa de los últimos 10 años. Pero hay cosas antes, también muy ligadas al zapatismo,
a la educación autónoma, al trabajo con niños en la calle, niños en riesgo de calle y otras experiencias comunitarias. Entonces, lo primero, yo cuando hablo de paz, insisto mucho que debe tener un apellido ese concepto. No se puede hablar de paz en abstracto, ni de violencias en abstracto, ni de guerra, ni de no violencia en abstracto, como un gran concepto, porque no ayuda a entender lo que hay atrás. Y Hitler también hablaba de paz. Videla en Argentina hablaba de paz. Igual que Gandhi, que Mandela y que Jesucristo. Entonces, la pregunta de qué entendemos en el tema de paz es muy importante y mucho más si la vas a aplicar a un orden social como el mexicano. Y también la paz necesita un tiempo y un lugar. Por ejemplo, Javier y yo vivimos en Morelos. Daniel vive en Guanajuato, el estado más violento del país hasta el año pasado en tema de homicidio. Tú vives en el DF, no sé en qué espacio. O sea. Entonces, la paz tiene un tiempo y un lugar. No es una cosa estándar aplicar. No es lo mismo la paz en Nuevo Laredo, la paz en Ciudad Juárez, la paz en Cuernavaca y la paz en San Cristóbal de las Casas. Eso es tremendamente importante para poder hablar de cosas reales, ¿no? No de ideas románticas. La otra cosa importante en lo personal, hablo de cosas humildes personales, es desagregar la idea de paz en cultura de paz, educación para la paz y construcción de paz. Si bien son cosas hermanas, tres caras de una misma moneda, aunque parezca paradójico, diría el Tao, son enfoques diferentes y mucho más especialidades diferentes para quien se mete en el tema. Entonces, una cosa tiene que ver con la cultura, otra con la educación y otra con la construcción de paz. Otra cosa que me parece importante también personalmente, y creo que en algo con Javier, mi relación con la paz está íntimamente ligada a la no violencia. No violencia no con guión, sino que escrita todo junta. No sé este tema como lo ve Javier, ¿no? Es un buen tema entre nosotros, porque para mí la no violencia es una cultura mucho más allá de opuesta a la violencia, que sería con un guión o separada. No es decir que no hay violencia, entonces hay no violencia. Para mí es una cosa mucho más compleja, mucho más integral, mucho más en la forma de vida, en la forma de lucha, en la forma de interior y exterior de relaciones. Gandhi usaba la palabra tal vez muy optimista, pero tenía esta frase que era antigua como las montañas. Quizás se pasó de optimismo, pero es una cultura muy antigua, la no violencia toda junta. Hoy en día, y tu seminario de la UNAM es un poco ese enfoque también, y está muy bien, la paz está muy ligada a la transformación de conflictos y está muy ligada a la justicia transicional, etcétera. Y está muy bien porque es lo que la especie humana más está necesitando. Pero en lo personal, para mí, antes está muy ligada al tema de la no violencia, que es una cultura muy desconocida y también muy mal entendida por la idea de oposición a la violencia. Entonces, yo me he pasado más de 3 décadas atrás de ese tema, es el sentido en parte uno de los grandes ejes de mi vida, mucho antes que la paz, y de los desafíos, ¿no? Entonces, es importante complementar, distinguir, porque si bien son parte de lo mismo, tienen ciertos enfoques, sobre todo intermedios y finales, que van para lugares no necesariamente. Por ejemplo, en lo personal, si me dices, oye, Pietro, estás dando un taller con un grupo que está luchando contra una minera, en parte, algo que he hecho muchas veces, en fin, muchas veces, un grupo de resistencia civil. Bueno, uno va con el espíritu de transformación de conflictos, pero también de intensificar la lucha. Ese es mi enfoque, intensificar la lucha no violenta por la justicia.
Entonces uno diría, oye Pietro, pero tú vas a veces a echar leña al fuego. No, no voy a echar leña al fuego, voy a tratar que haya justicia a partir de un grupo oprimido que creo que le pueden ser útiles estrategias y tácticas de no violencia y resistencia civil. Ah, pero es que eso no es transformación positiva de conflicto. Bueno, antes de mediar con la autoridad, el grupo que ejerce la acción no violenta necesita romper la simetría de poder. Este es un tema para mí fundamental que he aprendido en la vida. No se puede hablar de transformar, de negociar, si no hay igualdad de poder, porque lo que se hace es favorecer la posición del que tiene más poder, disfrazado de un arreglo, de un pacto. Entonces, para mí, en mi enfoque de la no violencia y de la construcción de paz, la primera herramienta es buscar que haya una igualación de poder entre el grupo que lucha y el grupo que detenta una situación injusta. Eso, la no violencia, es parte de su gran sentido estratégico y táctico. Entonces, mucha gente a mí me puede ver como una persona que alimenta conflictos, entre comillas, es un tema a discutir, ¿no? Una pequeña provocación. Entonces, el tema de resolución, transformación de conflictos es un tema fundamental, pero a veces puede ser ambiguo, ¿no? Okay. Otra idea, la última, que yo creo que es importante, es que estamos hablando de paz, tu pregunta, en medio de la pandemia. Y la pandemia tiene muchas características, una de las cuales es el encierro, como diría Foucault. Y el encierro es una de las cosas que he combatido más en toda mi vida y con las que trabajo con los jóvenes y las organizaciones, porque el encierro, el encierro físico es menos peligroso que el encierro reflexivo. El peor encierro es el de la reflexión, creer en una verdad única, en un solo sentido. Eso es peor que el encierro físico, que ya es muy grave. Pero yo creo que el problema de la pandemia, más que el encierro, es el aislamiento. Es lo que hay que evitar. Este pequeño diálogo es una forma de romper el aislamiento, ¿no? Por eso lo valoro muchísimo. Entonces, en ese sentido, yo creo que el tema de paz tiene ese contexto para empezar a abordarlo. Y lo último que diría muy breve es así, que para en lo personal es una de todos los que me conocen, con los que he interactuado, saben que es casi mi primera palabra sagrada, que es principio de realidad. Hay que partir de un principio de realidad, de tiempo, lugar, y el principio de realidad mexicano es que estamos atravesados por hechos sociales de guerra, en muchas formas y muy diferentes según los territorios. No es lo mismo Tamaulipas, Coahuila, Morelos, Oaxaca y Yucatán o Campeche. Entonces, hay una guerra que tiene forma de exterminio masivo, por un lado, más de 300,000 asesinatos en los últimos 10 años, según cifras de los familiares de víctimas, etcétera, y más de 83,000 desaparecidos, según cifras oficiales que los familiares de víctimas multiplican, y con una cantidad enorme de cientos de miles de desplazados por la violencia. Ese es el exterminio masivo. Y luego, tú sabes que en Argentina se hablaba de 30,000 desaparecidos. Estamos hablando de 83,000 en cifras oficiales. Y un exterminio selectivo permanente en la historia de México de activistas sociales, de periodistas, de defensores de derechos humanos y ahora también en periodos electorales de cuerpos pertenecientes a la clase política o como autoridades en todos los niveles o como candidatos que se disparan totalmente en el semestre electoral. Entonces, ese para mí es el principio en realidad mexicano para enfrentar el diálogo, ¿no? Y lo dejaría aquí ahora, ¿no? Muchas gracias, Pietro. Muchísimas gracias por tus reflexiones y me alegra ser testigo de este primer diálogo público que un poco abre la ventana a los múltiples diálogos privados y en grupo que han tenido. Así que me encanta esta posibilidad. Y Javier, querido, tú has pensado mucho sobre la paz,
sobre la idea de la paz, sobre la realización de la paz, sobre la paz y su vinculación con la realidad tangible, pero también con una realidad que nos trasciende, con el arte, con las palabras. ¿De qué hablas tú cuando hablas de paz? No te escuchamos, Javier, estás con el Sí, micrófono. perdón, cerré el micrófono para que no entrara ningún ruido. No, antes que nada, y voy a ser muy breve, me gustaría extenderme, ¿no? Ya Pietro dijo muchas cosas importantes de nuestra vida. Me encanta que Sandra esté aquí con nosotros y que podamos, pues, un fragmento de esos largos y prolongados diálogos que hemos tenido a lo largo de más de una década, pues casi una vida, 30 años más. Y pues todo lo que yo he aprendido de Pietro, porque si, si reconozco a un maestro en la acción política no violenta, es a Pietro, y su capacidad de inventiva y de lucidez frente a estos conflictos, para mí ha sido una gran enseñanza a lo largo de mi vida, ¿no? Es importante y bueno, de allí mismo han salido muchas de nuestras reflexiones y yo pues, ya agradecí, todos le tenemos mucho agradecimiento por todo lo que ha hecho por el movimiento por la paz y por la paz y por la justicia y la verdad en este país. Y Sandra, que bueno, es una poeta a la que admiro muchísimo, una mujer que le ha dado y una poeta que le ha dado mucho a la vida de la paz, que tiene una finísima conciencia de los vínculos entre la poesía, la paz, la verdad, la justicia. Y pues es verdaderamente en ese sentido es un gran regalo también para mí que estemos aquí y además en la Universidad de Guanajuato, ¿no? Con Daniel, que también es un conocedor y un maestro de las letras. Y justamente en una universidad que está enclavada, como ya lo dijo Pietro, pues en una de las ciudades o uno de los estados más violentos de la República. Eh, es importante este diálogo. Y Pietro abrió muchas rutas de camino. Yo quisiera volver al tema de la paz. A mí cada vez se me complica más saber qué es la paz, ¿no? Y voy pues, a moverme en el territorio que mejor conozco, que es el de la palabra, la lengua. Digo que es muy difícil entender qué es la paz, y Pietro justamente marcaba, yo quisiera apuntar hacia allá, sobre las diferentes paces, ¿no? No hablar de paz, pero sino, ya lo planteó, necesita un lugar, una cultura, un sitio, cada lugar es particular. Pero la dificultad está justamente en que nos estamos tratando de definir la paz y de entender la paz en una lengua que usa elementos de guerra constantemente, ¿no? ¿Sí? Hablamos de, de guerra, las guerras mediáticas, la guerra contra las drogas, el combate a la pobreza, estrategias para la paz, lucha electoral. Las universidades están llenas de palabras que tienen que ver con conflicto y con lucha, como competencia, ¿no? La competencia económica, la competencia educativa. Eh, Bajo este lenguaje es muy difícil definir la paz, pues, ¿no? Y Pietro apuntaba una cosa importante, hay que hablar no lo dijo así, pero lo traduzco de esa manera, cuando dice paces, ¿no? Yo lo traduzco en paces. Tendríamos que hablar de paces. La palabra, la palabra es tan vernácula para hablar con Illich, eh, pues como las sociedades y como la poesía misma, y traducible de una cultura a otra, ¿no? Pongo el ejemplo entre la Pax Romana, que es de donde deriva nuestra paz, ya trae una carga muy fuerte, y el Shalom de la tradición judía, ¿no? Son dos formas de entender y de mirar, de experimentar la paz, ¿no? Cuando, el, cuando las huestes romanas llegaban a un lugar y hablaban de paz y querían implantar la paz romana, volteaban hacia donde se encontraba Roma, ¿no? Y hablaban de imposición de leyes, ¿no? Hablaban de,
de una justicia romana. Y cuando el patriarca levantaba ya, pedía el shalom, levantaba los brazos al cielo, miraba al Altísimo y pedía las bendiciones de justicia para las 12 tribus de Israel, para la familia, para el mundo que conocían. Pero estos dos elementos, estoy poniendo como ejemplo, pues se han perdido. Uno se metió dentro del universo privado, ¿no? De las religiones, ese shalom que tiene particularidades en cada tradición religiosa, y lo que queda, pero siempre transformado y transfigurado, es la pax romana. Y esa paz que se quiere universalizar, ¿no? Y como los romanos querían universalizar la paz, su paz, es lo que quedó. Decimos paz, que es casi igual que pax, decimos peace, decimos paix, los franceses. La palabra se quedó y la palabra ha servido, como ya lo señaló Pietro, la ha utilizado lo mismo Gandhi, que Mandela, que Hitler, que Videla, ¿no? Hasta el grado de que ya perdió sus contornos. No sabemos ya qué es la paz, ¿no? Y lo vemos a lo largo de la historia, ¿no? Carlomagno la usó para justificar el genocidio de los sajones. Eh, Inocencio III para sobreponer el poder de la cruz sobre el poder de la espada. A lo largo del tiempo hemos visto estas contrariedades, contradicciones, y ya no sabemos qué es paz. Y yo creo que Pietro apunta a algo muy importante. Hay que escuchar el sentido de qué está en la cultura de determinado lugar, determinado tiempo y determinada forma de usar esa lengua para decir paz, para entender qué es esa paz y desde esa paz, no sé si arrancar hacia una construcción de paz o, híjole, ahí es ya donde yo ya me pierdo, pues, ¿no? Pietro creo que dice algo muy importante cuando habla de esto. Tal vez lo que nos podría permitir entender dónde está la paz, o entender por dónde podríamos encontrar en este lenguaje de guerra la paz, es la relación entre medios y fines, ¿no? Que nos viene de Gandhi. Pero aún ahí, esta degradación de la palabra, esta forma de falta de respeto a la palabra, en el sentido de utilizarla como si fuera una moneda de cambio y no como el sentido propio de las cosas, se vuelve una mezcla, ¿no? Y ya no sabemos, además, en la hipercomunicación, en la época como la define ahora, de la posverdad, donde la verdad y el medio para llegar a esa verdad, pues es cualquier cosa. Ya no se trata de que hay varias verdades, ¿no? Como dirían los posmodernos, ¿no? Hablamos ya de una posverdad. ¿Qué significa eso? Pues que tú quieres entender por verdad o por sentido de las cosas, pues lo que se te pega la gana, ¿no? Y entonces, en ese orden de cosas ya medios y fines no quedan muy claros. Entonces, creo que estamos atravesando una época, una crisis civilizatoria muy profunda que nos llevaría precisamente a tratar de redefinir y volver a encontrar el aquí, el allá, las fronteras del sentido. Y eso yo creo que sería también una meditación sobre la palabra, sobre la lengua, ¿no? La Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, que tienen una conciencia muy fuerte sobre la palabra, ¿no? De hecho, pues ese libro en esa tradición habla de que Dios crea mediante la palabra, y después en una segunda vuelta ya en el Nuevo Testamento habla de que esa palabra se hace uno como nosotros. La palabra es un ser humano, una carne, pues, igual que nosotras, y le da un sentido a la proximidad. Volver a recuperar el peso de la palabra. Dice el libro de los Proverbios, la palabra tiene un peso en la Biblia tremenda, y en el Antiguo y Nuevo Testamento, cuando dice: la vida y la muerte están en poder de la lengua,
del uso que de ella hagas, tal será el fruto. Si no redefinimos las fronteras del sentido y las fronteras del no sentido, y nos enfrentamos a esto que llaman ciertos filósofos la posverdad, va a ser muy difícil reencontrar las calidades y las cualidades de las paces que necesitamos hacer. Y a partir de eso, del diálogo que necesitamos hacer con otras formas de experimentar y de sentir la paz. Yo lo dejo como una problemática allí, ¿no? Pietro apuntaló dos cosas, medios y fines, pero tenemos esta problemática muy moderna, muy de la actualidad, muy que tiene que ver con los medios de comunicación, con la velocidad y con la falta de atención. Y la no violencia, que también implica un casi hacer silencio para poder entender y comprender los elementos de paz que se han sido violentados y lo que no es paz y lo que es, y cómo trabajar sobre esa línea. Y sí, a mí me gusta mucho, ¿no? Nosotros desde que Pietro planteó este problema lingüístico, cuando dijo hay que quitar el guión a la no violencia, me parece verdaderamente muy acertado. De hecho, ya la escribimos así, ¿no? No es una oposición, es algo sobre lo que tenemos que meditar a partir otra vez de redefinir sentidos, de redefinir conceptos profundos, pero que no son universales, como ya lo dijo Pietro, ¿no? Son particulares y casi necesitamos a veces cuando llegamos a un conflicto estar escuchando para entender de qué orden es, cómo se está expresando ese conflicto, cómo está esa conflictividad soterrando el sentido de la paz que había en ese lugar. Lo dejo como una problemática a la que yo también me enfrento, ¿no? Constantemente y constantemente uno se ve traicionando a sí mismo sus capacidades de paz. ¿Me entiendes? A veces uno usa un lenguaje tremendamente violento. Confundimos a veces la firmeza con el adjetivo, con el adjetivo que carga a la palabra de un peso de violencia tremendo, ¿no? Y lo justificamos con firmeza. No es del mismo orden la firmeza que la violencia de la palabra, en la palabra. Entonces yo creo que habría, y bueno, se está planteando acá, que volver a sentir los pesos de la palabra, del sentido, porque la palabra sí crea realidad, ¿no? Como lo pretende y nos lo muestra la Biblia, nos lo muestra ciertos actos, ¿no? Del insulto al asesinato hay un pequeño pasito, ¿no? Hay un pasito porque ya se creó una realidad y hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice y hay que tener mucho silencio para poder pesar sus palabras y no caer precisamente en la confusión de la firmeza con la violencia, ¿no? Y en ese sentido yo creo que Prieto plantea un problema que me gustaría escuchar, cómo lo plantea, cuando él dice hay que llevar el conflicto hasta, 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 la, hasta una última consecuencia donde puedan enfrentarse la verdad y la justicia frente a la injusticia y la violencia, ¿no? Es un tema delicado, sobre todo en estas fronteras borradas, ¿no? La imagen es buena, el lodo, ¿no? Y donde ya no sabes dónde está el agua y dónde está la tierra, ¿no? Entonces me está una cosa, y yo creo que Pietro tiene muchas cosas que decir frente a esto, la no violencia como, para volver a la frase que nos planteó Sandra, la paz es el camino. No hay camino para la paz es el camino. Yo creo entender en las palabras de Pietro, cuando habla de no violencia, que la no violencia es la paz. No lo sé, pero cuando dice hay que llevar el conflicto allá para poder encontrar la verdad, la justicia y sea el camino de la paz, sería bueno abordar más sobre eso, Pietro. No sé cómo lo veas. Sí, Sí, adelante, Pietro, por bueno, favor. Javier, porque es un diálogo, me parece genial. Así. Y fíjate, eh, solo la última afirmación para decir una cosa antes y luego regresar. Cualquier curso, teoría, eh, especialización en conflictos, ¿no? La primera frase que uno aprende es que el conflicto en sí mismo es algo positivo
es algo innato al ser humano, a las dinámicas sociales, y no es algo que hay que tapar, evitar, esconder. Tú y yo a lo mejor estuvimos en el taller que dio Juan Pablo Lédera cuando se fundó Serpag. Estoy hablando del año 87, 88. Fue una cosa única, el único que he visto en México, en la Casa de los Amigos, no sé si te acuerdas de los cuáqueros. Y él dijo una frase que he usado toda mi vida y me ha servido, incluso personal, familiar, etc. Hay que acostumbrarse a vivir en medio de permanentes conflictos y no taparlos, porque cuando explotan es como un volcán que nadie puede detener. Esa es una frase textual de Juan Pablo Lédera que tengo aquí en el hipotálamo y que me ayuda a entender que, y va en el sentido de lo que estábamos, de lo que me planteabas, eh, potenciar, entre comillas, una conflictividad social para que avance la causa de la justicia, que para mí es también la causa de la paz, desde medios no violentos, ese es un tema fundamental, desde medios no violentos o lógicas no violentas, pero en la cultura posible de ahí, para mí es una forma de construir la paz. El padre Donald Hessler, que es un gran maestro, siempre tiene una frase compartido con Javier, el gran maestro, ¿no? Una frase para mí que he usado, que define mucho de lo que creo y que da para profundizar. La no violencia activa es la más violenta de las violencias. Esta es una frase muy fuerte, pero no busca la destrucción del adversario ni imponer una razón, sino que busca una toma de conciencia y un acuerdo que nos humanice a los dos, a partir de generar en él una ruptura moral y material que pueda encaminarse a una justicia que beneficie a todos. O sea, para el adversario, yo he estado en Chiapas parado frente a militares que querían, por ejemplo, destruir un pozo de agua de una comunidad indígena. Y parados ahí con algunas personas de campamentos de paz, muchas veces, mirándolos a los ojos sin decir nada. Para ellos eso es mucho más violento que si yo hubiera estado mentándoles la madre o escupiéndoles. Entonces, la no violencia ejerce un tipo de fuerza moral y también material, porque están los cuerpos, que busca una ruptura, un quiebre en el adversario para encontrar un camino que lo humanice a él y a nosotros. En ese sentido, desde la mirada del otro, del poder, muchas veces la no violencia alimenta un conflicto y genera una relación tensa. Y voy aquí a otra palabra que, bueno, como nombres que Javier estuvo muy bueno lo que habló de las paces y las ideas, y a mí siempre me ha inspirado y ayudado mucho las ideas que las culturas dan a la resistencia y a la no violencia. Gandhi hablaba de la fuerza de la verdad, no hablaba de no violencia. Hablaba de ahimsa, no ejercer daño a nada que esté vivo. Luther King hablaba de la fuerza del amor. En Filipinas, la gran rebelión no violenta contra el dictador Marcos, la palabra para que todo mundo entendiera era el poder del pueblo. People power es así el eslogan. En Brasil se hablaba de la firmeza permanente. Václav Havel, un gran intelectual y activista no violento, ustedes como literato y de teatro lo han de conocer muy bien, en la ex Checoslovaquia, tenía la frase el poder de los sin poder. Esa es una de las grandes frases de él. Y hay mucho más. El zapatismo, la cultura mexicana habla de la resistencia civil como un genérico. Entonces, cada cultura adapta la palabra a su cultura y a sus formas, y lógicamente lo que Gandhi en la India podría decir que gente protestando con un machete en la mano era una incitación a la violencia, dentro de una cultura latinoamericana, campesina, indígena, el machete tiene un sentido también de trabajo, no solo de ataque al soldado. Entonces,
es muy importante la traducción cultural local de la gran cultura de la no violencia y de la práctica en un conflicto. Por eso hay una palabra de Javier que no me voy a extender, pero me parece muy importante eso. Para mí la palabra luchar es casi sagrada. Javier la asoció a un tema de palabra de guerra, pero yo es una palabra que uso y que coloco en los estudiantes y en mí mismo, en el activismo del que aprendo, como una palabra fundamental para la vida, un programa de vida. Tenemos que acostumbrarnos a luchar. ¿Qué quiere decir luchar? Quiere decir enfrentar la injusticia. Quiere decir enfrentar la autoridad o el poder que ejerce esa injusticia. Y hay muchas formas, en lo personal creo, desde la no violencia, pero hay otras y no las condeno. Foucault hablaba que toda relación social es, para entenderla, el modelo es el de la batalla. O sea, batalla no, la guerra no está hecha para matar a otro. La guerra, el objetivo, diría Clausewitz, tomar algo que tiene el otro para mí. ¿Se entiende? Entonces, la idea de batalla de Foucault para mí es muy útil porque hay una relación de poder donde alguien quiere imponer o no o relacionar con otro y eso es una cosa legítima y yo creo que ayuda mucho a entender cómo funciona el orden social. Y en ese sentido, yo diría, ya que estamos hablando con Gandhi, de que, por ejemplo, algo que nos une íntimamente los últimos 10 años con Javier. ¿Quiénes son los grandes actores de la paz y la no violencia en el país? Ante todo, los familiares de víctimas, de desaparecidos, asesinados y desplazados. También los grupos indígenas, campesinos, los barrios en resistencia civil por sus territorios, por sus recursos naturales, por su cultura, digamos. Y agregaría también los movimientos por los derechos de la mujer y contra la violencia de género en este momento. Y contra el racismo sería un cuarto. Pero en Estados Unidos sobre todo y a nivel europeo. Pero, ¿cuál es la forma en la que yo entiendo que desde la lógica de Gandhi de que la paz es el camino, nos hemos acercado a esos familiares? Pues acompañando su lucha y tratando cada vez más que su lucha desde la no violencia, que es el origen del movimiento por la paz, logre mejores resultados. Eso en la lógica no violenta quiere decir radicalizar la lucha. Radicalizar quiere decir ir a la raíz, ¿no? En un sentido no solo marxista, en un sentido etimológico. Entonces, ir a la raíz quiere decir construir acciones que toquen en el corazón del poder, desde Calderón, Peña Nieto y todos los otros tipos de poderes legales e ilegales, para que los presionen y les afecten. ¿Sí se entiende la lógica de la acción? Porque si no, la lucha puede ser algo para sentirse bien, para sentirse que se está uno moviendo, pero no cambia la realidad. Cuando yo me paro frente a un familiar, lo que quiero, número uno, es que aparezca su desaparecido, que tenga verdad, justicia, reparación y no repetición. Entonces, si yo le digo, sigue haciendo marchas, le estoy dando a tole con el dedo, porque sé históricamente y desde mi humilde experiencia que no van a aparecer así. Entonces yo le digo, voy contigo a la brigada de búsqueda de desaparecidos, algo que hablamos en el Movimiento por la Paz desde hace 10 años, pero que se empezó a hacer desde el año 16, no en el 2011, porque fue un proceso de toma de conciencia largo. Perfecto. Entonces, cuando uno va a la brigada, uno les dice, oye, tienen que venir a escarbar. Estoy hablando de algo textual de la red de enlaces que son más de 70 grupos. Textual. Yo di un taller, 2 talleres idénticos. Así. Hay que traer a escarbar a obispos y a rectores de universidad y a Encinas. Encinas fue a escarbar hace 1 año y medio en Guerrero, en Huizuco. ¿Por qué? Porque la autoridad necesita ser presionada directamente en otra forma en su cuerpo. Entonces, las brigadas son una acción, diría Gandhi, de no cooperación, porque los familiares de víctimas deciden dejar de esperar que el gobierno haga el trabajo que nunca va a hacer, por colusión, por muchas razones. Pues Javier lo sabe a memoria esto desde la UAM. Por eso
hay gente, instituciones que tienen que hacerlo autónomamente. Esos son los familiares de víctimas. Entonces, en ese sentido, para mí, los familiares de víctimas hacen una lucha ejemplar. Lucha quiere decir una relación de poder y de intereses desde la no violencia, ¿no? Porque lo que usan es picos, palas y una acción directa sobre el territorio. Creo que ese es un poco el sentido en la pregunta, ¿no? Sí, yo creo que dijiste algo que es contrario a la lucha. Yo creo que hay dos palabras fundamentales, que es fuerza, que no es lo mismo que violencia, y no violencia, que es el poder de la debilidad. Fuerza, quizá poder, resistencia son palabras más adecuadas que se contraponen precisamente a una lógica de violencia. La lucha tiene un peso de violencia, pero no la resistencia, no la fuerza, no la fuerza de la verdad, no el estar presente, ¿sí? Y yo creo que en ese sentido, y tú lo dices muy bien, es ir a la conciencia del otro a partir de una resistencia y de una fuerza que lo lleve a comprender que su acto es violento y que no debe de ejercer una violencia, una lucha contra el otro, porque está destruyendo el límite fundamental donde florece la vida y el encuentro y la paz. En ese sentido, yo hablo de lenguaje. Yo creo que hay que ir cada vez más deslocalizando los elementos que tienen que ver con combate, con una oposición, porque en realidad la no violencia busca una reconciliación. La IMSA, la fuerza de la verdad, la fuerza de la resistencia, del resistir, busca precisamente la reconciliación y no la confrontación. La confrontación viene de haber roto los límites de la convivencia, los límites de la paz, los límites de la verdad, los límites de la justicia. En ese sentido, cada vez me siento más necesitado de un lenguaje que nos traduzca esta experiencia interna de los seres humanos, sin la cual no florece la vida, sin la cual no hay fraternidad, sin la cual no hay mirada a los ojos digna, ¿no? No sé si estás de acuerdo, Pietro. Yo entiendo lo que tú estás diciendo. El problema es que las palabras están cargadas en el tiempo, ¿no? Pero bueno, yo no quisiera meterme en una discusión etimológica y filológica del asunto. Simplemente lo planteo frente a un universo que pierde los contornos y que puede hacer, no en tu caso, no en mi caso, entender la lucha no violenta desde otra perspectiva, ¿no? Desde una perspectiva, a veces se ha usado la no violencia como chantaje, ¿no? Como una forma también de la violencia. A veces se ha pervertido la palabra misma y las maneras que han encontrado, la inventiva que hay en la no violencia, ¿no? De la que tú has dado muchas muestras, ¿no? Digo, citaste un ejemplo, las escarbadoras. Yo puedo citar otro ejemplo, cuando íbamos por el eje central y estaban los poetas en el templete y tú me dijiste, diles que ahí vamos, y le diste las palabras, le diste la voz a las víctimas. Por primera vez las víctimas hablaron. No hablábamos los que estábamos adelante. Bueno, yo hablé como víctima, pero era una voz. Y en ese momento las víctimas se volvieron personas, ¿sí? Ese es un acto que nace de la verdad, pues, ¿no? Y de la inventiva que necesitamos tener constantemente frente a fenómenos que no se pueden definir, ¿no? A acciones que no se pueden definir completamente y que se mueven en las fronteras de la palabra. Ese es mi problema frente a la posverdad, frente al manoseo que tenemos de conceptos, de sentidos, ¿no? Pensaba frente a esta, si me dejan meter Yo te iba a preguntar, sí. la cuchara, pero pensaba frente a esta redefinición de la que hablas, Javier, y que de alguna manera se vincula también con lo que dice Pietro. En la función, justo lo pusiste ahora en escena, la función de la poesía, primero la función de la escucha, diría yo, que los dos han apelado a esto, ¿no? Escuchar al otro, a la otra, para tratar de asimilar también su palabra
y a partir de eso generar una instancia de diálogo, ¿no? Pero pensaba en la función de la poesía para redefinir conceptos, pero también para compartir algo que de alguna manera pareciera trascender el conflicto o algo, o encontrar esos puentes entre las... Estábamos hablando permanentemente de dos zonas. Yo diría que hay más, ¿no? Los conflictos no son entre A y B, sino que hay múltiples actores metidos ahí dentro. ¿Y cómo convertimos este conflicto entre varios en una especie de canon ordenado donde podamos hablar y escuchar? Y al mismo tiempo, ¿qué pasa con la cultura? Estamos con la poesía. ¿Qué podemos hacer desde la cultura? Que de alguna manera es también el sentido del espacio universitario, de un espacio creativo. ¿Cómo podemos crear desde ahí? Y recupero dos conceptos más que a mí en lo personal me marcan mucho y que tiene que ver con lo que aprendo de ustedes, que es uno, la ética, que estamos como en un momento de desdibujamiento de ese concepto de raíz, ahí sí otra vez radical, que es la ética. Y me voy a ir más atrás a algo que decía Javier con respecto a la palabra shalom, y voy a recuperar de la tradición judía a Emmanuel Levinas y el concepto de hospitalidad, porque finalmente esa escucha de la cual la palabra poética para mí es un resultado, no un a priori, ¿no? La palabra poética o la creación cultural surgen desde la escucha, es una palabra para la hospitalidad, para acoger al otro, a la otra. Se dice que la educación, y ahí Pietro también entras un poco con tu saber desde ese campo, que la educación tiene como función principal hacer espacio para que pueda entrar la palabra del otro, hacer en cada uno un espacio interior, recogido, solitario, silencioso, para que entre la palabra del otro y de la otra y desde ahí construyamos. No sé si me estoy yendo mucho por las ramas, ya ustedes me dirán. Pietro, creo que era temo que mi lista de habilidades no incluye... Esa es Siri diciéndome que me calle, pero yo les doy la palabra a ustedes. ¿Estamos bien de tiempo? Nos podemos tomar unos 10 minutos más. Perfecto. Bueno, muy lindo el proceso del diálogo, porque creo que justamente se va haciendo real como tiene que ser entre gente que resiste o lucha, diríamos, con Javier, según el término, ¿no? Y creo que es lo que sirve a otras y a otros, ¿no? Y yo entiendo bien el tema del lenguaje, en lo personal a veces como una forma más concreta de acercar a un grupo que resiste contra una minera canadiense en su río, hablo de armas de la no violencia. Entonces uno diría, oye Pietro, ¿estás asusando la guerra? No, estoy asusando la resistencia, pero en un lenguaje que el otro grupo entiende. Pero es que lo estás llevando a un lenguaje bélico. No, yo estoy hablando de armas de la no violencia, del pueblo. Estoy hablando de hace más de 30 años de experimentos con esta terminología. Puedo hablar de herramientas, de instrumentos, pero a veces en cierto tipo de luchas muy complejas y fuertes, funciona mejor para la gente, para el pueblo, para la identidad campesina, indígena, o para los jóvenes hablar de armas sin tener el tema militar, porque no tengo el fetichismo del arma. No le voy a decir a los de Atenco que no lleven machete a las marchas. No es ese mi estilo, ni a las mujeres zapatistas que no lleven palos, o a los indígenas del Cauca en Colombia que no lleven bastones de mando a sus protestas contra los paramilitares o el ejército. Es un tema de fondo importante y ayuda mucho a escuchar ángulos diferentes. Para mí hay bases, que es lo que quiero compartir rápido, que la conflictividad social
es un tema que tiene sus reglas históricas, experiencias humildes, pero hay que tratar de escuchar, como decía muy bien Sandra y Javier, de aprender. Y hay reglas que no son iguales para las relaciones interpersonales, etcétera, incluso en el lenguaje. Y hay una regla básica que tiene que ver con la identidad moral del que comparte y el que lucha. No se vale dar a tole con el dedo o simular. Hay una proporción casi como de termómetros de grados de fiebre entre las acciones del grupo que ejerce una violencia o un interés o un poder y el grupo que resiste. Entonces, si el termómetro del que ejerce violencia está en niveles de cárcel, de masacres o algo, tú no puedes hacer foros educativos, conferencias de prensa o declaraciones a los medios para pretender que eso se detenga. Tienes que hacer formas de no cooperación y desobediencia civil con esos cuerpos. Si no, estás simulando. O sea, sí estás haciendo como que te mueves, pero en realidad no vas a parar el problema central que el grupo que no tiene, que está luchando, quiere enfrentar. Esa es una regla, en lo personal, bastante importante de conocer, y la palabra estrategia no es una palabra bélica, es una palabra totalmente fundamental en la humanidad, aunque sí tiene un origen militar, podría tener o no, pero está bien. Yo la uso en un sentido de conflictividad social. Entonces, en ese sentido, es fundamental entender que yo me pregunto, ¿cómo puede haber justicia sin confrontación? Que me den un solo ejemplo histórico de un niño que logre justicia con su padre sin enfrentar. O sea, confrontar no quiere decir negativo, quiere decir enfrentar a una autoridad que está ejerciendo una simetría de poder en forma violenta o no, en muchas formas, puede ser disfrazada de lo jurídico, de lo legal, de manifestaciones de impacto ambiental compradas. Hay muchas formas de la violencia, no es solo poner granaderos. Y entonces, ¿cómo va a ser esa persona en desigualdad de poder a lograr justicia si no enfrenta? Entonces, para mí, la confrontación es inherente a la identidad moral de la no violencia. Si no confronto a la injusticia y al que la ejerce, no va a haber cambio. Ahora, en la forma de la confrontación, ahí sí creo que está la clave y está el punto que nos une y en lo que uno busca alimentar. Pero la forma de la confrontación desde la no violencia no excluye que la otra parte, como pasa casi siempre, entre en una espiral de la violencia. Y entonces se genera una situación más violenta. Pero a eso no hay que tenerle miedo. Es parte de de la historia social de la especie humana. Lo que hay que tratar es que la espiral de la guerra o de la violencia baje y que la que aumente sea la espiral de la no violencia. Lo que no registramos es que la no violencia tiene una espiral de acción y hay que conocerla porque tiene que ser proporcional a las acciones del adversario que quiere imponer la injusticia. Si no, no hay cambio. Por lo menos históricamente no hay experiencia. Hay una cosa muy bella y yo aprendí muchísimo de lo que Javier, sus amigos y cosas con el tema de la poesía y en la lucha del movimiento por la paz. Aprendí muchísimo. Pero hay que entender algo. No es lo mismo en un acto público, en clave de conflictividad social, no en clave literaria. No es lo mismo que Javier, Rafael Segovia o David Huerta lean una poesía en público y digan algo, a que un chico joven, bellísimo, anónimo, lea una poesía. Porque la mirada de leer poesía en la conflictividad social pasa por el impacto al adversario y a la causa. No se vale decir que la poesía en sí mismo es un arma de lucha en abstracto, igual que el silencio, porque la poesía está en un contexto de acción, de conflictividad social para esa causa. ¿Se entiende? Si es en una universidad, en un foro, en una lectura de un premio, algo tiene otro sentido. La poesía en el movimiento por la paz tiene que ver con un acto público de enfrentar a la autoridad por los desaparecidos. Y entonces ahí sí, Javier leyendo poesía en el Zócalo, David Huerta o quienes sean, es un gran acto de acción directa, no violencia de otro tipo.
pero no es la poesía en sí, sino es una identidad social con fuerza moral pública, quien ejerce su voz para tocar y presionar al adversario en la causa de los desaparecidos. Eso es el contexto de la acción no violenta. No quiero alargar ni hablar en el tema de la formación universitaria, que es mi pasión, lo que más hago algo, pero un poco este tipo de reflexión y la investigación social sobre situaciones de violencia, por ejemplo, como en la Facultad de Filosofía y Letras, en la UNAM, es un instrumento fundamental de la acción no violenta para cambiar la cabeza de los jóvenes. La investigación social cambia la reflexión en los jóvenes para presionar a la autoridad con datos duros y no solo con una lógica del discurso, y para lograr cambios. En la Facultad de Filosofía y Letras, a partir de nuestro proyecto del PAPIME, que este año es el primero que no nos han renovado en los últimos 5 años, pero los jóvenes de la facultad que participan en el proyecto de paz y no violencia, construyeron instrumentos que permitieron que el anterior director de la facultad hiciera cambios o buscara empezar a hacer cambios, y una campaña no violenta gráfica también, en el tema del acoso y del abuso de poder en la facultad. Entonces, ese es el tipo, yo creo, de reflexión que ayuda a construir un pensamiento original que pueda también enfrentar las injusticias que hay alrededor, en este caso en la Facultad de Filosofía y Letras. Perdón si me extendí. No, muy bien, Pietro, muchas gracias. Y lo que le voy a pedir a Javier es que se tome el tiempo que necesite para hacer una reflexión que cierre de alguna manera este espacio de diálogo. Nomás para puntualizar, confrontar no es violencia, confrontar pues es darle límites precisamente, delimitar lo que no tiene límites. La violencia rompe el límite, la resistencia que confronta crea un límite, ¿no? Es lo que contiene el cosmos, ¿no? La proporción está en relación justamente entre una orilla y otra orilla, ¿no? Y cuando la resistencia sube, se construye el espacio adecuado precisamente para no solucionar o quizá para transformar el conflicto hacia una lógica de paz, hacia una lógica de verdad, hacia una lógica de justicia, ¿no? Confrontar no tiene un aspecto bélico, más bien tiene un aspecto de fronteras. Pero pues, por otro lado, creo que la poesía, dice bien Pietro, aunque no es así, yo creo que cuando Pietro sube víctimas y les da la palabra, la poesía ha abierto ya el espacio fundamental para que la palabra tenga sentido. Pero no importa quién la diga, sí, evidentemente en el vínculo visto sociológicamente, visto políticamente, pues sí, no es lo mismo que David Huerta lea un poema que un muchacho, ¿no? En ese orden de cosas. Pero bueno, desde la perspectiva de los poetas, yo creo que Sandra y Daniel concordan, estarán de acuerdo conmigo, la palabra abre el hueco, ¿no? Rompe. Sí, la fuerza de la palabra poética, digo, hemos perdido también ese sentido, pero la fuerza de la palabra poética es que deslocaliza el discurso unilateral del poder y abre el hueco donde justamente esa fue una relación muy bonita. Está el hueco abierto y llevan los poetas, no solo David, bueno, David abrió y fue parte del templete, pero estaban muchos poetas. Yo creo que tú también estuviste, Sandra, ¿no? Estaba también ese poema que es emblemático de estos tiempos, que es de María Rivera, el de los muertos, ¿no? Que se había leído y había resonado sobre la plaza. Justamente cuando Pietro me dice, voy para allá con las víctimas, allá nos vemos, diles a los poetas que le abran el templete, me acuerdo muy bien, y te llevas a las víctimas en el metro, ¿no? Ya había el hueco fundamental, la deslocalización del sentido para que la palabra de las víctimas sonara con todo su poder y con toda su fuerza. Entonces yo creo que había que recuperar la lógica de la poesía, que es la desarticulación de la univocidad del discurso de poder y del discurso de la violencia con la lucha social, ¿no? Devolverle a la poesía su lugar en el espacio público, al lado de las víctimas, al lado pues, el poeta o la poesía
sostiene el etos de un pueblo, ¿no? Dice el etos de un pueblo. Yo creo que esta relación es profunda y creo que es una aportación importante del movimiento, esta lógica entre la palabra que abre el sentido y en ese hueco que abre el sentido entra el sentido de aquí estamos, ¿no? Aquí está el dolor, aquí está el sufrimiento, aquí está la exigencia de verdad, aquí está la exigencia de justicia, ¿no? Y hay una relación inquietante entre ese doble, entre ese doble discurso, ¿no? Uno que abre, que deslocaliza el poder, y el otro que le da la palabra a lo más propio del ser humano, que es la búsqueda de justicia, que es la búsqueda de paz, que es la búsqueda de armonía, que es la búsqueda de reencuentro, ¿no? Entonces, allí hay una aportación importante del movimiento. La hay en el zapatismo. Yo creo que algo que tiene el zapatismo también es la capacidad de su palabra. Hubo un señor allí, o hay un señor allí, que se llama Marcos, que hace posible a través de una traducción de orden poético lo que estaba soterrado durante 500 años, ¿no? Y abre el hueco por donde aparece el zapatismo, aparecen los indígenas. El hecho mismo de que Marcos nunca da su identidad, el hecho mismo de que cambie, el hecho mismo de que traiga una máscara, está diciendo, somos los sin rostro, pero yo soy la palabra que abre el hueco por donde se presentan los que han sido negados. Hay un montón de elementos poéticos en estos dos movimientos que han sido fundamentales. Yo creo que en el feminismo, lo que hicieron con esa valla que se puso sobre el Zócalo, transfigurarlo, transponerlo para crear un memorial, verdaderamente es un acto de poético que deslocaliza la univocidad del discurso del poder, ¿no? Sea cual sea, no importa. Abre el hueco y transforma, transfigura algo que era opuesto, que habla de la violencia, lo transfigura en un acto de justicia. Un acto muy bello. Yo creo que hay que recuperar el sentido poético en la lucha, y sobre todo en la lucha no violenta, en la resistencia no violenta, ¿no? Nos, digo, por desgracia luego hubo grupos muy no radicales, sino más bien extremistas, que en lugar de preservar lo que se había transformado ahí, lo rompen, ¿no? Lo violentan y se pierde realmente la fuerza de ese acto, un acto que nace de la poesía misma, que está en relación con el etos más propio del ser humano. Bueno, pero yo lo dejaría ahí porque ya nos podríamos ir por muchos lados, pero creo que hemos dado muchos elementos importantísimos para pensar la paz, ¿no? A partir de una resistencia, porque la paz no es una palabra, no es que hay paces muy violentas, tú lo sabes, Pietro, ¿no? Tú nos las has mostrado y creo que en toda tu pedagogía siempre muestras, aquí no hay paz, ¿no? Aquí hay un acto de violencia terrible, ¿no? Disfrazado de paz, ¿no? Así es. La verdad es que quisiéramos seguir con este diálogo que ustedes empezaron hace tantas décadas y que quisiéramos seguir escuchándolo otras tantas décadas en realidad y esperamos tener el privilegio de poder volver a invitarlos juntos y poder volver a pensar estos temas. Sin duda, cada una de las intervenciones de ustedes dos y el entretejido que se hizo entre ambas voces permite justamente crear un espacio, ese hueco que decía ahora Javier, para pensar, para hacer propias estas problemáticas, para hacer propias estas reflexiones. Estoy segurísima de que la gente que nos ha escuchado ha seguido y se ha sentido tan emocionada, tan conmovida como yo, porque finalmente se trata de dos mentes brillantes, dos tipos comprometidísimos y sumamente creativos en este campo que están desbrozando un camino que muchos y muchas queremos transitar con ustedes. Y en las universidades nuestras, en este caso la Universidad de Guanajuato, la Universidad Nacional Autónoma de México, sabemos que además es una exigencia ética
pensar y repensar estos temas y acompañar a nuestras y nuestros estudiantes en este pensamiento, en esta reflexión, también en esta confrontación y en esta lucha. Y ustedes nos han dado herramientas para seguir por este camino. Yo vuelvo a decir que me siento honrada, conmovida, privilegiada. Recupero también la fuerza que tiene la palabra compartida, la fuerza de la palabra poética, la fuerza de la palabra del testimonio, que en gran medida es la que ustedes compartieron, en una especie, y pienso en eso, en ese templete al que de pronto se subieron las víctimas, también en una fuerza de comunión laica, ¿no? Esa sensación de no estoy sola en esto, ¿no? Somos muchas y muchos queriendo construir esta paz, no la pax romana, no la paz de los sepulcros, sino una paz, como ustedes mismos lo dijeron al crear el nombre del movimiento, con justicia y dignidad. Así que les agradezco y les agradecemos profundamente sus palabras, su participación, la generosidad con que nos han hecho cómplices agradecidos de este intercambio, que es la continuación de un largo diálogo, y eso se siente. Muchas gracias, Daniel, por habernos dado también esta oportunidad. Gracias a la UNAM y, queridos amigos, un abrazo enorme para ustedes y gracias a quienes nos han acompañado en esta hora, pues realmente maravillosa, sumamente poderosa desde la palabra. Muchas gracias. Pietro, gracias. Javier, Estoy muy emocionado con todo esto. Igual, Sandra, se complementó muy lindo. Sí.